Nos alegra estar estudiando la primera carta del apóstol Pedro titulada ¿Cómo permanecer firmes en la fe? Este es un estudio expositivo de esta carta. Y estamos estudiando el primer sermón que nos abre la puerta. Estamos enfocando en Pedro. Estoy presentando información general sobre la vida y la carta de Pedro. Pedro, una fe firme como roca, pero con debilidades humanas. Y esta es la segunda parte. Escuche con mucha atención. El ministerio de Pedro nos demuestra que cuando realmente hemos sido llamados, puede que fallemos y cometamos pecados, pero que después de la exhortación del Maestro y sus muestras de amor, nos arrepentimos y por la gracia de Dios seremos restaurados. Maravilloso, ¿no es cierto? En el programa anterior comenzamos a estudiar sobre el propósito de la vida de este impulsivo Galileo. Y estoy seguro de que desde el inicio de este estudio comenzó a ver su vida, a identificarse con este hombre, firme regularmente, débil en algún momento. Así somos nosotros, ¿no es cierto? Continuamos estudiando la vida del escritor de esta importante carta que estudiaremos con mucha dedicación. Hablemos de Pedro y su liderazgo. En medio de las crisis de la vida, aparecen personas que con sus palabras y acciones demuestran que tienen la habilidad de guiarnos en medio del desconcierto y el desastre. Yo soy uno de ellos. Por eso le guío en medio del desconcierto familiar, matrimonial. Hay quienes toman el liderazgo en medio de las tragedias, en medio de los éxitos y los fracasos. Yo soy uno de ellos. Pedro era uno de ellos y por eso es importante estudiar algunas de las características de la vida de un hombre que nos deja un extraordinario ejemplo de aciertos y fallas, fortaleza y debilidad, también de restauración y de cómo volver a comenzar. ¿Usted estaba esperando esto? Note que ya en el relato de Mateo 10, versículo 2, se nos muestra que el humilde pescador de Galilea había recibido este llamamiento divino. Y no sin razón su nombre aparece en primer lugar en la lista de los apóstoles. Note lo que dice. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Primero, la palabra primero no solo se usa para indicar a alguien primero en el orden que es nombrado, sino en ocasiones para describir a alguien prominente. Y veremos en este estudio muchas ocasiones que revelan el liderazgo prominente de este humilde pescador. Hablemos de Pedro en otra de sus características, un portavoz. Él se convirtió en el portavoz del grupo de los 12. Él era quien hacía las preguntas, que los otros las pensaban, pero no se atrevían a preguntar. A veces él daba respuesta que los otros preferían callar. Era inquisitivo, quería aprender. Preguntaba cuando los demás no lo hacían. Cuando tenían dudas todos, él era quien preguntaba. Note este ejemplo, Mateo 15:15. Entonces Pedro le dijo a Jesús está enseñando, no habían entendido. Pedro le dice, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Ese es Pedro. Seguramente todos estaban pensando lo mismo, no tenían clara la enseñanza, pero fue Pedro quien tomó la iniciativa. En otra ocasión Jesucristo había estado enseñando y mencionó varias cosas que habían tocado la mente de Pedro y de todos seguramente. Note lo que ocurrió, Mateo 18:21. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? La respuesta de Jesús a Pedro también era para todos los discípulos, pues Pedro no estaba hablando solo por él. Note, Pedro está hablando por ellos. Versículo 27, Mateo 19. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? No sé si usted y yo le hubiéramos hecho esa pregunta al maestro, pero Pedro la hace. Le dice, hemos dejado todo, Jesús.
nuestras redes, nuestros botes, era nuestra forma de vida, nuestra forma de obtener nuestras finanzas, ya no vamos a poder tener ingresos. ¿Qué nos ofreces tú a nosotros? Bueno, no era la última ocasión en que Pedro tomaría el rol de portavoz de los discípulos. Note esta importante ocasión. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o algún profeta. Entonces Jesús le preguntó a ellos: ¿y ustedes? No me estén contando lo que otros dicen. Ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Simón Pedro tomó la iniciativa y contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Mateo 16, 13 al 17. Mire, cuando uno estudia siempre hay alguien que quiere preguntar o cree tener todas las respuestas, ¿cierto? Algunos tomaban el riesgo de hacerlo en la universidad aquí en Estados Unidos, donde yo estudié, o donde estudié en Chile, la secundaria. Y yo era uno de aquellos que nunca quería preguntar. Me sentaba en primera banca, pero muy tímido. No tenía nada de Pedro. Pedro estaba siempre listo a arriesgar una respuesta frente a cada pregunta del maestro, aunque corría el riesgo de estar equivocado. Note esto, note que el rol del líder y portavoz lo notaban otros. Pues no se dirigían a los demás, se dirigían a Pedro. A él querían hacerle las preguntas. Note este pasaje. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro contestó: sí lo paga. Pedro era un hombre especial, cumplía un rol especial y por momentos no solo era líder, sino portavoz. De este hombre vamos a aprender. ¿Algo más sobre él? Pedro y su lealtad. ¿Leal? ¿Pedro leal? Sí, no creo que existan personas que siempre son leales. Las personas fieles y leales no son perfectas. En algún momento quienes mantenemos una alta integridad fallamos, hemos pecado, y quienes fallan pueden elegir quedarse amargados o elegir la rebeldía, pero otros decidimos levantarnos por la gracia de Dios a pesar de nuestras fallas y pecados y seguir siendo leales. Y Pedro comprueba esta verdad. Hubo algunas ocasiones en que Pedro habló con el corazón de un discípulo leal. ¿Quiere observar algunas ocasiones? Esta es la primera ocasión. Pedro muestra su lealtad intensa comunicando su determinación de proteger a su maestro para que no sufra daño alguno. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que después iba a morir y resucitar al tercer día. Esto fue duro para Pedro. Lo tomó de un brazo, lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle al maestro. No tenía mala intención, está expresando su corazón este hombre leal. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Porque su lealtad era intensa. No quería nada malo, que nada malo le ocurra a su maestro. Y que Jesús se dirigiera a un momento peligroso, él no quería, estaba dispuesto a hacer lo que otros no hacían. Reconvenir al maestro para que evite esa experiencia. Obviamente no siempre estuvo acertado. ¿Quién está siempre acertado? Pero pese a sus fallas, luchaba por ser leal. Esa lealtad y deseo de protección en ciertos momentos le llevó a ser exhortado, como en esta ocasión que Jesucristo volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 21. Pedro era un hombre leal, pero humano. Y cuando Cristo veía el panorama total y desde la perspectiva divina, Pedro miraba los acontecimientos con la lógica perspectiva humana.
¿No hacemos lo mismo nosotros? Es difícil ver la voluntad de Dios. Es difícil actuar de acuerdo con los principios y propósitos divinos, especialmente cuando el hacer la voluntad de Dios nos introduce en experiencias peligrosas. A todos nos encanta seguir viendo la vida desde nuestra perspectiva, falible. Creo que todos nos identificamos con Pedro, porque todos tenemos la tendencia a enfocar en la opinión del hombre, en las ideas y el consejo humano. Y la exhortación de Jesús llevaba un claro mensaje para su leal discípulo y para nosotros. Y el mensaje es que es esencial ser leal a nuestro Señor como humano. Pero existe una lealtad mayor, difícil, a veces incomprensible, pero tenemos que sujetarnos a los planes divinos. Hay una segunda ocasión en que Pedro demuestra su lealtad. Él demuestra su lealtad intensa en aquellos momentos en que declaraba su compromiso total. En Marcos capítulo 14 encontramos otra ocasión en que se nota esta lealtad impulsiva de Pedro. Después que tuvieron la última cena juntos, después que cantaron el himno y salieron al jardín de Getsemaní, el versículo 26 comienza a relatar. Me encanta esto, queridos. Luego cantaron un himno, están todos reunidos y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro le dijo: Maestro, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Ese es el corazón de Pedro. Tenía un compromiso total. Así lo declaró a su maestro. Pero aún los que tenemos un compromiso total, en algún momento fallamos, rompemos nuestro compromiso. Usted y yo lo sabemos. Creo que todos hemos hecho declaraciones extremas cuando escuchamos mensajes o conferencias que nos motivan a cumplir la voluntad soberana de Dios, especialmente cuando hay esos motivadores evangélicos que hacen pasar a todo adelante. Sí, comprométase, digan. Y ahí sale usted gritando: a ver, lo voy a hacer, para salir al estacionamiento y volver a pelear. Todos hemos tomado la decisión de ser fieles hasta la muerte, pero en realidad fuimos fieles hasta la siguiente ocasión en que nuestro comportamiento nos lleva a volver a negar al Maestro. En el momento emocionante de escuchar una verdad, todos hemos expresado nuestro deseo de fidelidad y obediencia, pero es solo cuestión de tiempo para que nos demos cuenta de que una vez más hemos fallado a nuestra promesa, no cumplir lo que hemos prometido a nuestro Señor. Hablemos de Pedro y su función en la iglesia. Si tuviéramos tiempo para examinar el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos daríamos cuenta de que existe una escena tras otra donde este hombre está involucrado en el liderazgo de la iglesia, y observamos que en los primeros 12 capítulos de este libro, Hechos de los Apóstoles, este dinámico y leal líder es la figura central entre los discípulos. ¿Sabe qué? Muchas veces que voy a lugares, leen todo mi historial, mi currículum de lo que soy, lo que he hecho, porque es parte del protocolo. No me molesta ni me alegra, pero esa es la verdad. Note, Pedro en Hechos capítulo 1, Pedro es el individuo que supervisa la elección del apóstol que reemplazaría a Judas, quien se había suicidado. Eso es liderazgo. En Hechos capítulo 2, Pedro predica el sermón, el primer sermón con el mensaje del evangelio para la iglesia primitiva. Es Pedro que guía a más de 3.000 personas a que llegaran a ser miembros del cuerpo de Cristo, y les dijo directamente: ustedes fueron los que asesinaron a Cristo. ¡Qué valentía! En el capítulo 3 es Pedro quien sana a un hombre paralítico, porque Dios le dio este poder para comprobar que era un genuino discípulo y un genuino hijo de Dios. En el capítulo 4 es Pedro quien desafía al Sanedrín y continúa hablando de Jesucristo con todos los políticos tiranos
En el capítulo 5 es Pedro quien tiene que tomar la acción disciplinaria contra Ananías y Zafira. Recuerde que murieron por mentir. Y en el capítulo 8 es Pedro quien trata con el engaño de Simón el mago. En el capítulo 9 es Pedro quien sana al paralítico y resucita a Tabita. En el capítulo 11 es Pedro quien lleva a la familia de Cornelio y una familia gentil para que conozcan a Jesucristo. ¡Qué historial solo en un libro! Este siervo de Dios cumplía fielmente su llamamiento. Por eso vale la pena escucharlo. Lo hacía con dedicación, responsabilidad e integridad. Por eso tenemos que estudiar. Este fue el líder de la iglesia elegido por Dios para que nos deje 2 cartas que nos entregan instrucción importantísima, especialmente para nuestros días. Este líder permite que veamos su humanidad y por su ejemplo entendemos que los líderes no son perfectos, pero que si todos se arrepienten, podemos desarrollar resiliencia, no seguir cometiendo los mismos pecados y podemos salir mejor que antes. Yo he pecado, me he arrepentido y he salido mejor. Hablemos de eso, Pedro y su pecado. Usted sabe que pese a su promesa y demostración de lealtad impulsiva y su liderazgo, Pedro sí falló. Llegó el día en que Pedro hubiera querido que ciertas palabras nunca hubieran salido de su boca, pero era demasiado tarde. Los hombres de Dios también pasamos por montañas rusas en nuestra vida. Los líderes de la iglesia no somos sin sentimientos, no somos inmunes al dolor, a la duda, a los errores y pecados. Todos en un momento podemos estar en excelente comunión con Dios en tiempo de adoración increíbles, tal como Pedro en el monte de la transfiguración, pero todos también en algún momento nos encontramos en el patio negando a nuestro Maestro. Tal vez lo está negando en su matrimonio, no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, o tal vez usted no quiere perdonar. ¿Qué le pasó? Si somos hijos de Dios o no somos. A veces fallamos en escenas públicas cuando nuestro comportamiento en el trabajo falla, cuando mediante la violencia doméstica, o ignorar a nuestra familia, o maltratar a nuestra familia. El maltrato, la irresponsabilidad, nos lleva a negar nuestra lealtad con el Señor. Jesús conocía a los seres humanos, sabía lo que venía. Por ello le ayudó a poner los pies sobre la tierra a Pedro y le dijo: Pedro, te digo la verdad, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y esa fue la realidad. No le negó 1, 3 veces. Y creo que una de las escenas que más me impresionó en la película La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, fue ese momento en que Jesús va caminando después de la negación de Pedro y el maestro le dio una mirada y se cruzaron las miradas. Y la mirada de Jesucristo traspasó el corazón de Pedro porque le recordó su negación. El recuerdo de la negación traspasó su corazón. Ese fue el momento más bajo de su vida. Y todos tenemos uno que no quisiéramos recordar. En algunos casos no queremos que nadie descubra algún pecado que hemos cometido. Pero Dios lo sabe. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba en una fogata. Se quedó mirándole y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Mientras Jesús estaba siendo enjuiciado ya en horas de la madrugada, el fiel portavoz, el líder, el apasionado defensor de su maestro dijo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Cuántas veces le ha cantado el gallo a usted, querido? La criada insistió, diciendo: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pedro lo negó otra vez. Pero no solo la criada, sino otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pero este sería el momento más bajo de su vida. Tal vez este es el momento más bajo de su vida. Dios lo está llamando, Dios quiere amarlo, Dios quiere restaurarlo.
No importa qué haya pasado. Pero en este momento, Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Recuerde que él está en Judea y podían darse cuenta de que hablaban con un acento diferente, así como usted puede darse cuenta de otros acentos. Le dijeron: tú eres Galileo. Pero dice la Escritura que Pedro comenzó a maldecir y a jurar. No sé qué realmente significa, pero no eran buenas palabras las que salían de la boca de Pedro. Puede que haya dicho: juro por los dioses de los cielos, y haya hecho un juramento que no debía. Puede que haya dicho alguna maldición. El relato indica que la reacción de Pedro fue inadecuada. ¿Cuántas nosotros no hemos tenido? ¿En qué situación se encuentra? Tal vez usted salió de una congregación, usted era un problema en una congregación y ahora está aprendiendo, nunca creció. O tal vez usted no pudo soportar a otras personas que hacían mal. Note las palabras terribles de Pedro. Y luego, tal como había dicho el maestro, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Está llorando usted en este momento? ¿Se está acordando de las cosas? ¿Qué palabras más reveladoras? Porque usted ve al valiente, al líder, al portavoz, al leal, al impulsivo Pedro, llorando por su pecado. Es cierto. Si usted no se arrepiente así y vive culpando de los problemas matrimoniales de su marido o su mujer, no sirve. Tal vez nosotros no hemos vivido una experiencia igualita a la de Pedro, pero de diferentes formas. Todos hemos negado a nuestro Señor, no solo 3 veces, por lo menos yo lo he negado muchas veces más. ¿Y usted? Concluyo con estas palabras. Independientemente de nuestra personalidad, todos tenemos el deber de ser fieles, leales, buenos portavoces de nuestras inquietudes y de las dudas de otros para buscar la respuesta del Señor. Debemos estar dispuestos a servirle con fidelidad, pasión y amor, y reconocer nuestra humanidad. Y cuando fallamos, arrepentirnos, buscar su perdón y obedecer los pasos que Cristo nos entrega para obtener nuestra restauración. Pregunta: ¿ha negado a su maestro no 1, 2, 3, 10, 15 veces? Lo está esperando. Pero tiene que arrepentirse. Y ahora, estudiando la carta de este hombre, encontrará que este Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Querido, queridas, aprovechenla.